7 años. 7 largos años habían pasado desde que Marcos y yo nos juramos amor eterno frente al altar. Recuerdo ese día como si fuera ayer. El vestido blanco, las flores, la emoción en los ojos de nuestros familiares y amigos. Todo parecía perfecto, como sacado de un cuento de hadas. Pero la realidad, como siempre, tiene una forma peculiar de recordarnos que los cuentos de hadas son solo eso. Cuentos. No me malinterpreten. Marcos es un buen hombre, trabajador, responsable, cariñoso a su manera. Pero con el paso del tiempo, nuestra relación se fue convirtiendo en una rutina predecible, como un reloj que marca las horas sin sorpresas ni sobresaltos. Desayuno juntos, beso rápido antes de salir al trabajo, cena frente al televisor y a dormir. Día tras día, semana tras semana, año tras año. Al principio, me convencí de que así era la vida adulta, que la pasión inicial siempre da paso a una calma estable. Pero últimamente, una voz en mi interior comenzó a susurrar cada vez más fuerte. ¿Es esto todo lo que hay, Clarice? ¿Es esta la vida que soñaste? Fue en medio de esta crisis existencial silenciosa cuando él llegó. Augusto, el tío de Marcos. Nunca lo había conocido antes, siempre había sido esa figura misteriosa que vivía en el extranjero y de la que Marcos hablaba con una mezcla de admiración y envidia. Recuerdo perfectamente el día que llegó a nuestra casa. Marcos lo había invitado a quedarse con nosotros durante su visita a la ciudad. Yo estaba en la cocina, preparando la cena, cuando escuché la puerta abrirse y las voces de los 2 hombres llenando el pasillo. Me sequé las manos en el delantal y salí a recibirlos. Y ahí estaba él, alto, con el pelo entrecano y una sonrisa que iluminaba toda la habitación. Sus ojos, de un azul profundo, se clavaron en los míos, y por un momento sentí que el tiempo se detenía. «Casi que tú eres la famosa Clarice», dijo con una voz grave y melodiosa. Marcos se quedó corto al describir tu belleza. Sentí mis mejillas arder y solté una risita nerviosa. «Bienvenido, Augusto. Espero que te sientas como en casa». Durante la cena no pude evitar observarlo. La forma en que hablaba, cómo gesticulaba con sus manos al contar anécdotas de sus viajes, la pasión con la que describía las culturas que había conocido. Era como si trajera consigo un pedazo de todos esos lugares exóticos, llenando nuestra modesta casa de una energía vibrante y nueva. Marcos parecía fascinado con las historias de su tío, haciendo preguntas y riendo con entusiasmo. Yo, por mi parte, me sentía extrañamente inquieta. Cada vez que Augusto me miraba o me dirigía la palabra, sentía un cosquilleo en el estómago que hacía años no experimentaba. Esa noche, acostada junto a Marcos, que roncaba suavemente a mi lado, no pude conciliar el sueño. La imagen de Augusto se colaba en mis pensamientos una y otra vez. Me sentía culpable, confundida, pero sobre todo, viva. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que mi corazón latía con fuerza, que la sangre corría acelerada por mis venas. Los días siguientes fueron una montaña rusa de emociones. Augusto se quedó con nosotros por 2 semanas, y cada día era un nuevo descubrimiento. Mientras Marcos trabajaba, Augusto y yo pasábamos tiempo juntos. Me enseñó a preparar platos exóticos que había aprendido en sus viajes. Me contaba historias fascinantes de lugares lejanos y, lo más importante, me escuchaba. Por primera vez en años, sentía que alguien realmente me veía. No como la esposa de Marcos, no como la mujer que preparaba la cena y mantenía la casa en orden, sino como Clarice, como una mujer con sueños, con inquietudes, con una vida interior rica y compleja. Una tarde, mientras preparábamos juntos una pasta al pesto, receta que Augusto había aprendido en Italia, nuestras manos se rozaron accidentalmente. Fue como si una corriente eléctrica recorriera todo mi cuerpo. Nuestras miradas se encontraron, y por un momento, el mundo entero desapareció. Solo estábamos él y yo en esa cocina, con el aroma a albahaca fresca flotando en el aire.
Clarice, susurró Augusto, su voz cargada de una emoción que no pude descifrar. Sentí que mi corazón iba a salirse de mi pecho. Estaba a punto de decir algo, de hacer algo, cuando el sonido de la puerta principal abriéndose nos sobresaltó. Marcos había llegado temprano del trabajo. El momento se rompió y ambos volvimos a nuestras tareas como si nada hubiera pasado. Pero algo había cambiado. Lo sabía y estaba segura de que Augusto también lo sentía. Esa noche, acostada junto a Marcos, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo podía siquiera considerar traicionar a mi esposo, el hombre que había estado a mi lado durante tanto tiempo? Pero al mismo tiempo, ¿cómo podía ignorar esta sensación de estar viva nuevamente, de sentir que mi corazón latía con fuerza por primera vez en años? Los días siguientes fueron una tortura. Cada mirada, cada roce accidental con Augusto, cada momento a solas, estaba cargado de una tensión eléctrica que amenazaba con consumirme. Intentaba mantener las distancias, ser la esposa perfecta para Marcos, pero mi mente siempre volvía a Augusto. Una noche, mientras cenábamos los tres juntos, Marcos anunció que tendría que salir de la ciudad por un par de días por trabajo. Vi cómo la mirada de Augusto se clavaba en mí por un segundo y sentí que mi estómago daba un vuelco. El día que Marcos se fue, la tensión en la casa era palpable. Augusto y yo intentamos mantener una conversación casual durante el desayuno, pero cada palabra parecía cargada de un significado oculto. Esa tarde, mientras leía un libro en el sofá, Augusto se sentó a mi lado. «Clarice», dijo suavemente, «creo que tenemos que hablar». Cerré el libro y lo miré, sintiendo que mi corazón se aceleraba. «¿Sobre qué?» «Sobre esto», respondió, haciendo un gesto que nos abarcaba a ambos. «Sobre lo que está pasando entre nosotros». Sentí que me faltaba el aire. «No sé a qué te refieres», mentí, aunque sabía perfectamente a qué se refería. Augusto tomó mi mano entre las suyas, y ese simple contacto envió escalofríos por todo mi cuerpo. «Clarice, no soy ciego. Sé que sientes lo mismo que yo. Esta conexión entre nosotros es innegable. Quise negarlo, quise decirle que estaba equivocado, que yo amaba a Marcos y que nunca traicionaría ese amor. Pero las palabras se negaban a salir de mi boca. En cambio, sentí que las lágrimas comenzaban a rodar por mis mejillas. «No puedo hacer esto», susurré finalmente. «No puedo hacerle esto a Marcos». Augusto asintió lentamente, su mirada llena de una tristeza que me partió el corazón. «Lo entiendo», dijo suavemente. «Pero Clarice, ¿no crees que mereces ser feliz? ¿No crees que mereces sentir pasión, sentirte viva?» Sus palabras resonaron en lo más profundo de mi ser. ¿No era eso exactamente lo que había estado pensando durante los últimos meses? ¿No era esa la voz que me susurraba en las noches, preguntándome si esto era todo lo que la vida tenía para ofrecerme? Sin pensarlo, me incliné hacia adelante y lo besé. Fue un beso cargado de años de anhelo, de deseo reprimido, de sueños olvidados. Por un momento, todo desapareció. No existía el mundo exterior, no existía Marcos, no existía la culpa. Solo éramos Augusto y yo, en ese sofá, consumidos por una pasión que amenazaba con devorarnos. Pero tan rápido como comenzó, terminó. Me aparté bruscamente, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. «No puedo», repetí, esta vez con más convicción. «Lo siento, Augusto, pero no puedo hacer esto». Me levanté del sofá y corrí a mi habitación, cerrando la puerta tras de mí. Me dejé caer en la cama y lloré como no lo había hecho en años. Lloré por la confusión, por la culpa, por el deseo, por la vida que podría haber tenido y por la vida que tenía. Los siguientes días fueron un infierno. Evité a Augusto tanto como pude, encerrándome en mi habitación o saliendo de la casa con cualquier excusa. Él respetó mi distancia,
pero podía sentir su mirada siguiéndome cada vez que estábamos en la misma habitación. Cuando Marcos regresó, intenté actuar con normalidad, pero me sentía como una actriz en una obra mal ensayada. Cada sonrisa, cada beso, cada «te amo» se sentía forzado y falso. La culpa me carcomía por dentro y la confusión sobre mis sentimientos solo empeoraba las cosas. Finalmente, llegó el día en que Augusto tenía que partir. Mientras Marcos lo ayudaba a cargar sus maletas en el taxi, Augusto se acercó a mí para despedirse. «Clarice», dijo en voz baja, para que solo yo pudiera escucharlo. «Sé que esto es difícil, pero quiero que sepas que lo que siento por ti es real. Si alguna vez cambias de opinión, si alguna vez decides que quieres más de la vida, estaré esperando». Me dio un beso en la mejilla y se fue, dejándome con un torbellino de emociones y una decisión imposible por delante. Mi historia aún no ha terminado. Por favor, considera suscribirte al canal. Gracias. Volvemos a la historia. Los días siguientes a la partida de Augusto fueron una montaña rusa emocional. Por un lado, sentía un alivio culpable. Ya no tenía que lidiar con la tensión constante de su presencia, con la lucha interna entre el deseo y el deber. Pero por otro lado, su ausencia dejó un vacío que no podía ignorar. La casa se sentía más silenciosa, más gris. Cada rincón parecía guardar el eco de su risa, el fantasma de su presencia. Marcos, ajeno a todo lo que había pasado, volvió a su rutina habitual. Trabajo, televisión, cena, dormir. La misma rutina que antes me parecía reconfortante en su predictibilidad. Ahora se sentía como una jaula invisible que me asfixiaba lentamente. Comencé a cuestionar cada aspecto de mi vida. ¿Era realmente feliz? ¿Era esto todo lo que quería de la vida? Había renunciado a mis sueños sin darme cuenta, conformándome con una existencia cómoda pero sin chispa. Una noche, mientras Marcos dormía profundamente a mi lado, me levanté silenciosamente y fui al estudio. Encendí la computadora y con manos temblorosas busqué el correo electrónico de Augusto que Marcos tenía guardado en sus contactos. Pasé horas mirando la pantalla en blanco, escribiendo y borrando mensajes que nunca envié. ¿Qué le diría? «Hola, Augusto, no puedo dejar de pensar en ti. Has despertado algo en mí que creía muerto. O tal vez, te extraño. La casa se siente vacía sin ti. Creo que cometí un error al dejarte ir». Cada frase sonaba más ridícula que la anterior. Finalmente, cuando los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse por la ventana, cerré la computadora sin haber enviado nada. Me sentí cobarde y aliviada al mismo tiempo. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. La vida siguió su curso, pero yo ya no era la misma. Cada momento de mi día estaba teñido por la duda, por el ¿qué hubiera pasado si? Comencé a buscar pequeñas formas de romper con la monotonía. Me inscribí en un curso de fotografía, algo que siempre había querido hacer pero que había postergado por años. Comencé a leer vorazmente, devorando libros de viajes y novelas de aventuras, viviendo a través de sus páginas las experiencias que anhelaba tener. Marcos notó el cambio en mí, pero lo interpretó a su manera. «Me alegra verte tan animada últimamente», me dijo una noche mientras cenábamos. Siempre supe que necesitabas un hobby. Sus palabras, aunque bien intencionadas, me dolieron. ¿Era eso todo lo que veía en mí? ¿Una esposa que necesitaba un pasatiempo para mantenerse entretenida? ¿No se daba cuenta de que estaba luchando por redescubrirme a mí misma, por encontrar un propósito más allá de ser su compañera? Fue en ese momento cuando tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, atrapada entre el deber y el deseo, entre la seguridad y la pasión. Necesitaba hacer algo, aunque no estaba segura de qué. Una tarde, mientras revisaba el correo, encontré un folleto de una agencia de viajes. Anunciaban un tour fotográfico por Europa, visitando ciudades históricas y paisajes pintorescos.
Era como si el universo me estuviera enviando una señal. Sin pensarlo 2 veces, llamé a la agencia y reservé un lugar en el tour. Solo después de colgar me di cuenta de lo que había hecho. ¿Cómo se lo explicaría a Marcos? ¿Cómo le diría que necesitaba irme por un mes sola para encontrarme a mí misma? Esa noche, durante la cena, reuní todo mi coraje y se lo conté. Para mi sorpresa, Marcos no se opuso. «Si es lo que necesitas, Clarice, hazlo», me dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Siempre has sido independiente. Quizás esto te ayude a volver a ser la de antes». Sus palabras me dejaron un sabor agridulce. Por un lado, agradecía su comprensión. Por otro, me dolía que no luchara más por mí, que no intentara entender realmente lo que estaba pasando. Las semanas previas al viaje pasaron en un borrón de preparativos y anticipación. Cada vez que empacaba algo en mi maleta, sentía una mezcla de emoción y culpa. ¿Estaba haciendo lo correcto o estaba huyendo de mis problemas en lugar de enfrentarlos? El día de mi partida llegó más pronto de lo que esperaba. Marcos me llevó al aeropuerto, y mientras esperábamos en la fila para el check-in, sentí un nudo en la garganta. «Cuídate mucho», me dijo, abrazándome torpemente. «Y no te olvides de llamar». Asentí, incapaz de hablar. Quería decirle tantas cosas, que lo sentía, que lo amaba a mi manera, que esperaba que este viaje me ayudara a ser una mejor versión de mí misma. Pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Mientras caminaba hacia la puerta de embarque, sentí como si estuviera dejando atrás no solo a Marcos, sino una parte de mí misma. La Clarice que había sido durante los últimos 7 años se quedaba en esa terminal y no estaba segura de quién sería la mujer que regresaría en un mes. El viaje fue una experiencia transformadora. Cada ciudad que visitaba, cada fotografía que tomaba, cada persona que conocía, me ayudaba a redescubrirme. En las calles empedradas de Roma, encontré mi pasión por la historia. En los canales de Ámsterdam, redescubrí mi amor por el arte. En las montañas suizas, me reencontré con la paz interior que había perdido hace tanto tiempo. Pero fue en París donde todo cambió. Estaba en la cima de la Torre Eiffel, capturando la ciudad del amor con mi cámara, cuando lo vi. Augusto estaba allí, a unos metros de mí, mirando el horizonte con la misma expresión soñadora que recordaba. Mi corazón dio un vuelco. ¿Era posible? El destino nos había reunido en la ciudad del amor a miles de kilómetros de casa. Antes de que pudiera decidir si acercarme o no, él se giró y nuestras miradas se encontraron. Vi la sorpresa en sus ojos, seguida rápidamente por una sonrisa que iluminó todo su rostro. «Clarice», dijo, acercándose, «de todos los lugares del mundo, nunca esperé encontrarte aquí». «Augusto», respondí, sintiendo que mi voz temblaba ligeramente. «¡Qué sorpresa!». Nos miramos por un momento, y fue como si el tiempo no hubiera pasado. Todos los sentimientos que había intentado enterrar durante meses resurgieron con fuerza. «¿Tienes tiempo para un café?», preguntó, y antes de que mi cerebro pudiera procesar la pregunta, mi corazón ya había respondido por mí. «Claro», dije, y juntos bajamos de la torre. En un pequeño café a orillas del Sena, Augusto y yo hablamos durante horas. Le conté sobre mi viaje, sobre cómo estaba redescubriéndome a mí misma. Él me habló de sus aventuras, de los lugares que había visitado desde la última vez que nos vimos. «Nunca dejé de pensar en ti, Clarice», me confesó finalmente, tomando mi mano por encima de la mesa. «Sé que está mal, sé que eres la esposa de mi sobrino, pero no puedo evitarlo». Sentí que mi corazón se aceleraba. Una parte de mí quería retirar la mano, mantener la distancia, ser fiel a Marcos, pero otra parte, una parte que se hacía cada vez más fuerte, quería lanzarse a sus brazos y nunca dejarlo ir. «Yo también he pensado en ti», admití finalmente, «más de lo que debería». Augusto me miró con una intensidad que me quitó el aliento. «¿Y ahora qué?», preguntó suavemente. Esa era la pregunta del millón. ¿Qué haría ahora?
Seguiría mi corazón y me arriesgaría a una nueva vida con Augusto, o volvería a casa con Marcos, a la seguridad de lo conocido. No lo sé. Respondí honestamente. Necesito tiempo para pensar. Augusto asintió, entendiendo. Lo que sea que decidas, Clarice, quiero que sepas que te apoyo. Si decides volver con Marcos, lo entenderé. Pero si decides darle una oportunidad a esto que tenemos, bueno, estoy dispuesto a esperar el tiempo que sea necesario. Nos despedimos esa noche con un beso en la mejilla y la promesa de mantenernos en contacto. Mientras caminaba de vuelta a mi hotel, mi mente era un torbellino de pensamientos y emociones. Los días siguientes fueron una tortura. Cada rincón de París me recordaba a Augusto, a la posibilidad de una vida llena de pasión y aventuras, pero también pensaba en Marcos, en nuestra historia juntos, en la estabilidad y el cariño que compartíamos. Finalmente, el día antes de mi regreso a casa, tomé una decisión. No sería fácil y probablemente lastimaría a alguien en el proceso, pero sabía que era lo correcto para mí. Cuando aterricé en el aeropuerto de mi ciudad, vi a Marcos esperándome con un ramo de flores. Mi corazón se encogió al ver su sonrisa esperanzada. «Bienvenida a casa, Clarice», dijo, abrazándome. «Te extrañé mucho». Lo abracé de vuelta, sintiendo un nudo en la garganta. «Marcos», dije suavemente, «tenemos que hablar». Vi la preocupación en sus ojos, pero asintió. «Claro, vamos a casa y hablamos». El viaje en coche fue silencioso, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Cuando llegamos a casa, Marcos se sentó en el sofá y me miró expectante. Tomé una respiración profunda y comencé a hablar. Le conté todo, sobre cómo me había sentido atrapada en nuestra rutina, sobre cómo el viaje me había ayudado a redescubrirme. Y sí, también le conté sobre Augusto y nuestro encuentro en París. Marcos escuchó en silencio, su rostro una máscara de emociones contenidas. Cuando terminé, hubo un largo silencio. «¿Lo amas?», preguntó finalmente, su voz apenas un susurro. «No lo sé», respondí honestamente, «pero sé que necesito descubrirlo. Necesito darme la oportunidad de explorar quién soy realmente, qué quiero de la vida». Marcos asintió lentamente. «Entiendo», dijo, aunque pude ver el dolor en sus ojos. «No puedo decir que esto no duela, Clarice, pero si esto es lo que necesitas para ser feliz, entonces supongo que tengo que dejarte ir». Sentí las lágrimas corriendo por mis mejillas. «Lo siento tanto, Marcos. Nunca quise lastimarte». «Lo sé», dijo, tomando mi mano. «Y una parte de mí siempre te amará, Clarice. Pero quiero que seas feliz, incluso si eso significa que no sea conmigo». Nos abrazamos, llorando juntos por el final de nuestro matrimonio, por los sueños que compartimos y que ahora se desvanecían. Los meses siguientes fueron un torbellino de cambios. El divorcio fue amistoso, considerando las circunstancias. Marcos y yo acordamos mantener una relación cordial, reconociendo que aunque nuestro amor romántico había terminado, el cariño y el respeto mutuo permanecían. Augusto y yo comenzamos a explorar nuestra relación lentamente. Decidimos no precipitarnos, conscientes de que teníamos mucho que perder si las cosas no funcionaban. Nos escribíamos a diario, compartiendo nuestros pensamientos, nuestros miedos, nuestras esperanzas. 6 meses después de mi regreso de París, Augusto vino a visitarme. Estar juntos en persona fue diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado antes. La pasión estaba ahí, sí, pero también una conexión más profunda, un entendimiento mutuo que iba más allá de la atracción física. Una noche, mientras paseábamos por el parque cerca de mi nueva casa, Augusto se detuvo y me miró a los ojos. «Clarice», dijo, su voz llena de emoción, «sé que esto no ha sido fácil para ti. Sé que has sacrificado mucho para darnos una oportunidad, pero quiero que sepas que cada día me enamoro más de ti, de tu fuerza, de tu valentía, de tu capacidad de reinventarte». Sentí que mi corazón se hinchaba de amor. «Augusto», respondí,
Tú me has ayudado a redescubrirme, a encontrar una versión de mí misma que creía perdida. No me arrepiento de nada. Nos besamos bajo la luz de la luna, y en ese momento supe que había tomado la decisión correcta. No había sido fácil, y el camino había estado lleno de dolor y dudas. Pero aquí estaba yo, más fuerte, más segura de mí misma y profundamente enamorada. Mi historia con Augusto apenas comenzaba, y no sabía qué nos depararía el futuro, pero estaba lista para enfrentarlo, para vivir cada día con pasión y autenticidad, porque al final, eso es lo que importa: ser fiel a uno mismo, seguir el corazón y tener el coraje de buscar la felicidad, incluso cuando el camino parece difícil. Mientras caminábamos de regreso a casa, tomados de la mano, reflexioné sobre el viaje que me había llevado hasta aquí. Había descubierto que el amor, el verdadero amor, no se trata solo de comodidad y estabilidad. Se trata de crecimiento, de desafíos, de encontrar a alguien que te inspire a ser la mejor versión de ti mismo. Y mientras miraba a Augusto, con sus ojos brillantes y su sonrisa cálida, supe que había encontrado exactamente eso. No era un final de cuento de hadas, porque la vida real no tiene finales. Era un nuevo comienzo, lleno de posibilidades y promesas. ¿En qué piensas?, me preguntó Augusto, notando mi silencio reflexivo. Sonreí apretando su mano. En lo agradecida que estoy por haber tenido el coraje de seguir mi corazón. Augusto me devolvió la sonrisa y me besó suavemente. Ant y yo estoy agradecido de que lo hicieras. Te amo, Clarice. Y yo a ti, Augusto, respondí, sintiendo que mi corazón se llenaba de una felicidad que nunca antes había experimentado. Mientras caminábamos hacia nuestro futuro juntos, supe que cualquier desafío que enfrentáramos, lo haríamos juntos. Porque al final, eso es lo que significa amar de verdad: enfrentar la vida lado a lado, creciendo juntos y redescubriéndose cada día. Y así, con el corazón lleno de amor y esperanza, di la bienvenida al siguiente capítulo de mi vida, lista para lo que sea que el destino tuviera preparado para nosotros.